El Ministerio Éxodos. Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Sí dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión con el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amó a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que comprobéis lo mejor, al fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que pues, no obstante, todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resulta en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia, otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo,
sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y de los que están en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer para su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de las cuales resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, así que a éste espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a veros, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. La gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo sean contigo, pueblo. Gracias a Dios por su infinito amor y su santa misericordia, que nos permite a nosotros aún todavía seguirte predicando su bendita palabra. Como siempre, el mismo propósito de que lo conozcas a Él, el único Dios vivo y verdadero Rey, que vive y reina por siempre y para siempre. Porque solo Él es santo, y no hay otro santo fuera de Él, sino que Él es santo 3 veces. Me refiero a dioses en la tierra, que los hombres puedan decir que tienen sus dioses y que son santos. No son santos, son solamente dioses hechos por hombres, de acuerdo a sus propios deseos y concupiscencias. Te estaba hablando ayer en el libro de Judas, capítulo 1, acerca del libertinaje que se ha hecho de la gracia. Te estaba explicando acerca de las consecuencias que estos mismos traen, quiénes son los que hacen tales cosas y el propósito por lo que lo hacen. Más que nada, pues es simplemente porque no se quiere seguir a Dios. Por eso es que el Evangelio en estos días lo han torcido tanto, porque los hombres que dicen seguir a Dios no lo quieren seguir.
Si tú estabas escuchando mientras yo estaba hablando o leyendo el libro de Filipenses que te leí, Filipenses 1 y 2, allí encuentras muchas veces de la forma en la cual Dios habla acerca de una forma de vivir irreprensible. En estos días los hombres no buscan vivir ese tipo de vida irreprensible porque simplemente creen que no se puede. Y es la misma incredulidad de los hombres la que los ha llevado a vivir un evangelio como el que en estos días se está viviendo. Yo puedo darte este testimonio que se puede y no lo he hecho en mi propia fuerza porque también intenté en mi propia fuerza y también fallé montones de veces hasta que el Señor me enseñó y me hizo entender más que nada que las cosas que tengo u obtengo de Él me las da por simplemente creer en Él o me las ha dado, no por otra cosa. Hablando de la santidad y de la pureza y de la fe y de todas las cosas que Dios nos da en la forma en la que Dios mismo ha manifestado a nosotros su bendita gloria y su misericordia y su gracia, dejándonos saber así las cosas que nosotros necesitamos conocer en esta tierra para vivir en Él. En el libro de Judas, te leo otra vez lo que te leí ayer, simplemente para entendernos. El libro de Judas describe claramente a las personas que se han apartado de la gracia o que han hecho de la gracia un libertinaje. Estos mismos tienen y está bien escrito que realmente lo que son. Desafortunadamente el hombre en estos días, aunque mira sus frutos, con todo y eso, simplemente no logra distinguirlos, no quiere distinguirlos o qué será. Pero vamos a hablar un poco de eso. En el libro de Judas, capítulo 1, versículo 3, te hablé de esto, te lo leo de nuevo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los incrédulos y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo obscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores amancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuanto el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos, y aquí es donde vienen las cosas que definen, que te enseñan perfectamente quiénes son los que están haciendo libertinaje de la gracia de Dios. Ahora, no únicamente tienen que ser pastores, apóstoles o profetas o maestros, pueden ser también pueblo en sí que aún no desarrolla su llamado, pero que va con el mismo deseo. En el libro capítulo 11 de Judas 1, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Esa es una de las primeras muestras que se han apartado de la gracia. Todo aquel que utiliza la gracia como un libertinaje, simplemente como una excusa de salvación y para quebrantar los mandamientos de Dios. Todo aquel que hace lo que Caín hizo, todo aquel que se enoja con el que hace justicia, ese está apartado de la gracia y está al mismo tiempo utilizando la gracia como un libertinaje. Te hablé ayer, te repito ahora, Caín aborreció y mató a Abel porque Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó la de Caín, y por esta causa lo mató. ¿Por qué? Porque Abel era justo y él injusto.
y Caín injusto. Así por lo tanto, esta es una de las características que determina quién utiliza la gracia como un libertinaje. Porque en estos días los hombres se pelean con los hombres, pelean por doctrinas, se sienten enojados, tienen odio y coraje en sus corazones contra otras personas, y aún así dicen estar en Cristo. Yo te voy a decir una cosa que está bien escrita. El que dice que habita en Dios y aborrece a su hermano, Dios no conoce a Dios, es mentiroso y Dios no está en él. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Cómo puede una persona decir, yo amo a Dios y aborrecer a su prójimo? Entonces aquí claramente se da uno cuenta en realidad quién es el que está usando la gracia como libertinaje. En estos días no es nuevo, existe grande peleadera, congregaciones contra congregaciones, pastores contra pastores, y todos supuestamente por la doctrina. Pero aunque están defendiendo la doctrina, en sus corazones llegan a sentir odio por las personas, aunque digan esconder ese odio, aunque se muestren atrás de una apariencia de piedad o de un amor fingido, el odio es bien real en sus corazones, maquinan adentro de sí mismos cosas malas contra el prójimo. Estos son los que han seguido el camino de Caín. Todo aquel que aborrece a su prójimo, éste ha seguido el camino de Caín. Aunque diga que está en Cristo, un hijo de Dios jamás puede odiar a ningún hombre, sea cristiano o no sea cristiano, sea de la religión que sea, no importa porque los hombres eligen las religiones que ellos quieren seguir, pero nosotros como hijos de Dios somos para amar aún a nuestros enemigos. Entonces ahí queda bien claro que en estos días la excusa es que se ponen bravos unos con otros por las doctrinas o el defender la doctrina, y no se dan cuenta que por el simple hecho de estar defendiendo la doctrina, en sus corazones se crean huevos de áspid, raíces de amargura en contra de la otra persona, al grado de que no se hablan o intentan hacer cosas contra ellos. Un hijo de Dios, legítimo, puro, nacido de la simiente de Dios, jamás va a odiar, a sentir ni algún tipo de rencor ni coraje contra su enemigo. Esto es bíblicamente, porque el maestro dijo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. ¿Ok? Ese es el primer error. Ahora, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Otro error grande, Balaam, como estaba hablando ayer, predican por precio, profetizan por precio, cantan por precio, evangelizan por precio. En estos días, la mayoría de predicadores que andan por el mundo, todos cobran. Y luego dicen, no hermano, es que incurre gastos el ir de una ciudad a otra ciudad, el hacer CDs o todo ese tipo de cosas, incurre gastos en nosotros. Entonces dicen, bueno, como trae gastos, pues tenemos que cobrar algo para recuperar los gastos. ¿No enseña eso más bien amor al dinero? Cuando Jesús mandó a sus discípulos, a los 12 y a los 70, ¿qué les dijo que llevaran? Nada. ¿Por qué es que en estos días los hombres se preparan para hacer tales cosas? Eso enseña que se han ido por lucro. Los hombres pueden decir lo que quieran, los predicadores, los cantantes, los profetas, los evangelistas y los maestros que cobren por predicar el evangelio o por profetizar o por evangelizar o por cantar o alabar a Dios, se fueron tras el error de Balaam por lucro. ¿Qué es lucro? Por lucro es sacar ganancias de algo que tienes. O sea, por eso es que son sin fines de lucro o con lucro. Con lucro obtienes ganancias, sin lucro no obtienes ganancias. Aunque los hombres digan que incurre gastos el predicar el evangelio, en realidad incurre. Pero ¿quién es el proveedor? ¿Quién dijo que proveería y supliría para todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria? ¿El Señor Jesús? El Señor Jesús, la forma en la que esto funciona es: Dios te da a ti y tú das. Y entre más des tú, Dios te va a dar a ti para que tú sigas dando y dando y dando. Pero en estos días los hombres cobran por algo. Imagínate qué error tan grande de ir a predicar a alguna congregación o un evento y cobrar por el simple hecho de predicar. Eso es lucro.
cada pastor que afuera maestro, profeta, evangelista o apóstol cobre por predicar la palabra santa de Dios, se ha ido por lucro tras el error de Balaam. De acuerdo con la Biblia, está haciendo de la gracia un libertinaje. Es por eso que estos predicadores no te hablan la verdad. ¿Sabes por qué? Porque si te hablan la verdad tal y como es, ya no los vuelven a invitar a predicar de nuevo, y eso significa no más ganancias, eso significa no predicar. Entonces se ha convertido todo un negocio, porque tienen que predicar lo que a la iglesia, el evento donde van, les gusta y les hace sentir bien, lo cual les trae más auge y luego más gente los invita a predicar. Pero si hablan la verdad, como a los hombres en estos días no les gusta que les hablen la verdad, por eso no los invitan, y por esta causa entonces ellos predican lo que al hombre le gusta escuchar. Así bien sencillo, se han ido por lucro en el error de Balaam. Y luego dice, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué hizo Coré? Se rebeló en contra de Dios. No creyeron a Dios. Se hicieron un becerro. Se rebelaron en contra de Dios, en contra de la autoridad. Incredulidad. ¿Qué dice? Bueno, es que ya Moisés no viene, haznos a nosotros un Dios. Se han ido en contra de Dios y se han creado sus propios becerros. Para estos predicadores, sus casas, sus carros, sus guardaespaldas son becerros que ellos tienen, y ya se apartaron de Dios. Por ejemplo, en estos días los hombres utilizan guardaespaldas. ¿No dice la Biblia que yo soy tu escudo, que yo soy tu torre fuerte? Si Dios es tu escudo, si Dios es tu torre fuerte, si Dios va delante de ti y en la retaguardia, y si Dios va por todos lados delante de ti, ¿por qué necesitas guaruras terrenales? Es una clara señal de que no se cree en Dios y tampoco se sigue. Y eso es la verdad. O sea, por más que no les guste, yo te estoy diciendo otras cosas, no estoy apuntando a ninguno específicamente, pero aquellos que entren dentro de esta descripción, así solitos se ponen el dedo. Y tú también, cuando mires a aquellos caminando de esta descripción, entonces tú también sabrás que son aquellos que han hecho el libertinaje de la gracia de Dios. Te repito de nuevo, los que aborrecen al justo, los que hacen lucro o ganancias deshonestas, o buscan billetes, o utilizan en cualquier forma que el evangelio sea utilizado para producir ganancias, eso es lucro. No importa cuál forma sea, mientras el evangelio sea utilizado para sacar ganancias, eso es lucro. Y es contrario a Dios. Porque de la forma en la que nosotros servimos a Dios en esta tierra, la forma original es que Dios nos provee a nosotros y nosotros somos bendición. Los hombres carnales, terrenales, utilizan la excusa de los gastos y que Dios utiliza a las personas para proveer y que por eso se les sacan el dinero a las personas. No estoy diciendo que Dios no utilice a las personas, pero es diferente que Dios le diga a una persona, ve y bendice a este hombre, a que la persona le esté pidiendo a la otra. Eso es mendigar pan. Y la Biblia claramente dice, no he mirado justo desamparado ni su descendencia mendigar pan. Así que todo predicador, apóstol, profeta, maestro o evangelista que te pida dinero está mendigando pan. Es una clara señal de que Dios no es su proveedor y tampoco vive en justicia. Te digo estas cosas porque el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces los hombres se engañan. Te voy a leer en el capítulo 7 de Mateo. Versículo 15, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Y tú has visto los frutos de estas personas que te estoy hablando, los que han hecho un libertinaje de la gracia de Dios. Guardaos de los falsos profetas. ¿Quién es un falso? Aquel que se viste de oveja, pero por dentro es un lobo rapaz. ¿Cómo es vestirse de oveja? O vestirse de oveja es vestirse de amor, de paz, de gozo, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre,
pero por fuera, no por dentro. Estos que pretenden ser bien santos, bien mansos, que pretenden ser bien amorosos, en un momento dado explotan y sacan la realidad de lo que hay en sus corazones, porque realmente no son genuinos, porque están pretendiendo ser algo que no es. Ahora, hay mucha gente viviendo este estilo de vida, no únicamente predicadores, o apóstoles, o profetas, o maestros, porque no todos están viviendo de la misma forma, aunque sí hay muchos que viven de la forma errónea. Con todo y eso, hay mucho pueblo que también ha aprendido la hipocresía. Y es más, el evangelio moderno es una total hipocresía, porque los cristianos en estos días pretenden seguir a Dios, pero no lo están siguiendo. Pretenden ser buenas personas en frente de los demás, pretenden tener amor, pretenden tener paz, pretenden tener gozo, pero en realidad en el corazón no hay. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Ok, versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Aquí claramente deja bien claro la diferencia. El problema aquí son los frutos. Debido a que estos hombres que utilizan la gracia como un libertinaje tienen la habilidad de hacer diferentes prodigios o señales, los hombres los siguen a ciegas o con los ojos cerrados. Pero Dios no dijo que los conocerías por sus obras. Dios dijo que los conocerías por sus frutos. ¿Cuáles son los frutos? Amor, genuinos del Espíritu, amor, paz, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. Y fidelidad, oración en el Espíritu, alabanza en el Espíritu. Estos los puedes encontrar en Gálatas 5:22, ahí en adelante, por ahí en esa área están. Ahí dice frutos. Jesús dijo frutos, Jesús no dijo obras. Te estoy diciendo esto para que conozcas a los que hacen un libertinaje, para que no te dejes engañar. Porque si tú te dejas engañar, esa es tu responsabilidad, pueblo. Tú no vas a poder venir enfrente de Dios y decirle me engañaron. Porque tú tienes una Biblia en tu casa, el Espíritu Santo está disponible, Dios está disponible, toda la gracia de Dios está disponible para ti, para que tú puedas vivir una vida santa enfrente de Dios. Cualquier razón o motivo por el cual tú te dejes engañar será por propio deseo y de concupiscencias carnales. ¿Nos entendemos? Entonces ese es el plan, los frutos. ¿Cuáles son los frutos? Amor genuino. El amor genuino, te voy a explicar más. Un árbol, vamos a decir así, un árbol de uvas, por más mal que lo maltrates, lo puedes cortar las ramas y todo lo que hagas, pisotearlo tal vez si quieres, pero en un momento dado se levanta y sigue dando uvas. Un árbol que da uvas nunca, ni por ninguna forma, da un fruto diferente. Jamás. Lo que en estos días se malinterpreta y no se cree a Dios, más bien dicho, es el asunto de que se mira a estos hombres hacer buenas obras y luego también se mira a estas personas hacer malas obras. Pero eso es contradicción a la Biblia, porque Jesús dijo, el fruto malo da mal, el árbol bueno, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Eso está bien escrito, no puede. Y esto va de acuerdo con el estilo de santidad que te he estado predicando acerca de una simiente incorruptible que la cual fuimos renacidos. El problema es que en estos días se miran pizcas de amor en las personas y luego se mira a las personas enojadas, luego se mira a las personas maldecir, luego se mira paz, luego se mira gozo en la misma persona y luego se contradicen, en la mente no cabe. Bueno, es que tiene amor pero también tiene problemas. Es que el asunto es bien claro. Jesús lo dijo y es la realidad. Los hombres en estos días pueden hacer lo que quieran, pero la palabra es la palabra y esa no va a ser cambiada. Jesús dijo que el buen árbol no puede dar malos frutos. El buen árbol no puede dar malos frutos. Hablando de que el que es nacido de Dios no puede hacer lo malo. Así está escrito. Y nada más te lo estoy leyendo para que te des cuenta en el libro de Mateo, versículo 15, capítulo 7. En adelante.
Así que por sus frutos los conocerás. En estos días, en estos hombres que hacen de la gracia un libertinaje, existen doble fruto. Hacen cosas buenas. Pero ¿sabes qué significa el hacer cosas buenas y hacer cosas malas? Eso significa religiosidad y también tiene otro nombre específico: filantropía, amor al hombre. Y eso es carnal. Eso no procede del Espíritu, porque una persona nacida del Espíritu no puede hacer bueno y hacer malo al mismo tiempo. Ese es el estándar. Si esto que te estoy predicando es contrario con tu estilo de vida, la clara señal es que realmente no has nacido de Dios, que simplemente has entrado de una forma religiosa al Evangelio y tu camino está en peligro. Tú puedes decir, bueno, es que yo tengo ya tanto tiempo en el Evangelio. Tú puedes tener toda tu vida en el Evangelio, pero en el Evangelio no naces por aventarte 30 años en él. En el Evangelio naces cuando crees en Jesucristo. El Evangelio no eres cristiano simplemente porque trabajas en la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creas en aquel que Él ha enviado. ¿En quién? En Jesucristo. Fue Jesucristo quien te hace un árbol bueno. Es Jesucristo quien te hace renacer de una simiente incorruptible. Es Jesucristo el que te hace irreprensible. Es Jesucristo el que te hace perfecto. Es Jesucristo el que te hace justo. Es Jesucristo el que te hace santo. Es Jesucristo el que te hace a imagen y semejanza del Dios vivo. Nos entendemos, pero no se cree. ¿Por qué? La razón por la que el pueblo no puede entender y agarrar estas cosas es porque está acostumbrado a rascarse con sus propias uñas y hacer el Evangelio en su propia fuerza. Pero el Evangelio no se hace en tu propia fuerza, pueblo. El Evangelio se hace por creer. Este es un asunto no de obras carnales o humanas o en tu propia fuerza. Jesús dijo, no es por espada, sino por el Espíritu. Por mi Espíritu, más bien dicho. Y ahí miras. Entonces sí miras la diferencia de los frutos con las obras. Los hombres pueden echar fuera demonios, pueden profetizar, pueden predicar en las calles. Pero esa no es una garantía de que van a entrar al reino de los cielos. Está bien escrito en la Biblia que vendrán unos del este y del oeste y entrarán al reino de los cielos, mas los hijos del reino se quedarán afuera. Está bien escrito que en aquel día llegarán y tocarán a la puerta y le dirán, Señor, déjanos entrar. Jesús les dirá, no los conozco. Pero Señor, nosotros profetizamos en tu nombre, nosotros predicamos en las calles en tu nombre, nosotros echamos fuera demonios en tu nombre. Él les va a decir, apártense de mí, hacedores de iniquidad, nunca los conocí. Porque aunque habían creído para echar fuera demonios, habían desarrollado esa fe para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para predicar el Evangelio, no se apartaban del pecado. Y en estos días esa es la realidad. Los hombres en estos días, aunque profetizan, aunque predican, aunque alaban, aunque ejercen su ministerio como predicadores o como lo que Dios les haya dado en esta tierra, aún así quebrantan los mandamientos de Dios. Pues quiero que sepas que todo aquel que quebranta los mandamientos de Dios, si no se arrepiente y cambia su estilo de vida a vivir una vida incorruptible, irreprensible, por lo tanto vas a tener problemas, los cuales el Señor quiere evitarte. Pero esto es por causa de que la gracia se ha hecho un libertinaje. Oh, si tú supieras cuántos predicadores en estos días quebrantan los mandamientos, y tú los has visto quebrantar los mandamientos, y te rascas la cabeza, pero no les puedes decir nada, porque como te estaba diciendo y te dije, los hombres cuando los miras quebrantar mandamiento, luego se excusan detrás del asunto de que nadie es perfecto. Esa es una clara señal que todo aquel que se excusa detrás de que nadie es perfecto no cree en Dios, porque fue Jesucristo quien dio el mandamiento de sed perfectos como vuestro Padre que está en el cielo. Fue Enoc quien caminó perfecto, fue Noé quien caminó perfecto enfrente de Dios, y hay muchos hombres en la Biblia que caminaron perfectamente enfrente de Dios y por eso agradaron a Dios. En estos días los hombres, aún con toda y gracia, no quieren caminar en perfección. Por eso la Biblia enseña, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Esta es otra característica. Los predicadores, todo aquel predicador moderno que busque únicamente su bienestar, que busque sacar ganancias para sí mismo en cualquier forma, que se apaciente a sí mismo, en pocas palabras, que únicamente cuide de sí. Ha hecho de la gracia un libertinaje. Él puede hablarte suave, puede lisonjearte, puede pretender tratarte bien, pero con la alevosía y ventaja para sacar ganancia de ti. ¿Estamos?
Entonces esa es otra característica que enseña quién realmente se ha caído de la gracia o ha hecho de la gracia un libertinaje. Apacienta nubes sin agua, esto es, aquellos que ya no tienen nada de qué hablarte. El agua representa la palabra de Dios. Son nubes sin agua. No tienen nada que decirte o que predicarte. Esa es otra razón por la cual todo el tiempo andan buscando gente alterna. Por eso es que se buscan otros que al mismo tiempo que los buscan vienen contaminados y ensucian más la iglesia. Porque no tienen nada que dar. Leen la Biblia y las cosas que leen las han leído un montón de veces, pero el entendimiento no está abierto. Entonces hablan de cosas y hablan de cosas carnales. No te hablan de espiritualidad, no te hablan de vivir una vida en santidad. Te hablan de muchas cosas, pero menos la palabra de Dios, porque no tienen la palabra de Dios en sus interiores. La palabra que recibes realmente no te edifica. No sientes como que te corrige, te exhorta y te anima. Simplemente a veces es como un cuchillo de palo que le pega. Muchas veces la palabra te lastima en una forma de que te hace daño, porque se utiliza sin amor. La palabra de Dios sin amor hace mucho daño. Esa es otra de las cosas de nubes sin agua. Estas son las consecuencias de los cuales han usado la gracia como un libertinaje. Nubes sin agua es eso, no tienen nada que darte. Ahora imagínate, tú eres tierra y aquel que fue puesto como nube enfrente de ti para que te dé de su agua, no tiene agua para darte. ¿Qué va a pasar contigo, pueblo? Te vas a secar. ¿Por qué? Porque si Dios te pone allí para recibir esa agua y no hay agua, y luego tú no buscas agua de la fuente verdadera por tu propia cuenta, seguro que te mueres. Si buscaras agua de la fuente verdadera, te darías cuenta de que sus acciones no son justas. Luego, llevadas por acá para allá, te hablé al respecto de eso, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Esas las doctrinas, los diferentes movimientos en estos días que han surgido, que la mayoría de predicadores acepta simplemente para estar, ¿cómo te lo puedo decir?, en la moda en cuanto al cristianismo se refiere. Para agarrar muchas almas para Cristo, porque cuando agarran muchas almas para Cristo significan más entradas de dinero en la congregación, utilizando así los diezmos y las ofrendas como una excusa para enriquecerse a sí mismos. Árboles otoñales sin fruto. Otra vez, ¿qué dijo Jesús? El árbol bueno se conoce por sus frutos buenos. El árbol bueno da frutos buenos. El árbol malo da frutos malos. Bíblicamente hablando, no puede salir maldad y santidad de la boca de un hombre que dice seguir a Dios. No puede. Jesús se maravilló de esto en una ocasión. Él estaba hablando, Él estaba hablando con los fariseos y los escribas de aquellos días. Y les dijo: hipócritas, ¿cómo podéis vosotros siendo malos hablar buenas cosas? O sea, se sorprendió de la habilidad de esta gente que eran malos y tenían la habilidad de decir cosas buenas. A él le resultó en pocas palabras sorprendente esta habilidad de que los hombres pudieran ser malos, pero mientras ser malos hablaban cosas buenas. Esta es una realidad en estos días también, porque un malo hace las cosas malas, un bueno hace únicamente cosas buenas. No se mezcla, no existe una mezcla entre bueno y malo. Sigue siendo malo. Si existe una mezcla, sigue siendo malo, porque Dios, cuando Él murió por nosotros, Él se entregó todo en santidad. La semilla que Él sembró fue santa, por lo tanto viene a recoger frutos santos, esto es, sin mancha y sin arruga. Otro versículo muy conocido por el pueblo de Dios, que está escrito que sin santidad nadie verá al Señor, que está escrito que sin mancha y sin arruga nadie podrá entrar al reino de los cielos. O sea, si tú tienes mancha y arruga no vas a poder entrar al reino de los cielos. Solamente sin mancha y sin arruga vas a poder entrar, para explicarlo mejor, para evitar bolas o malos entendidos. Con todo y eso, así está el plan. Sin santidad nadie verá al Señor. Ese versículo muy conocido. Pero ¿se aparta del pecado? No. ¿Por qué? Porque utilizan la gracia. Porque dicen estamos bajo la gracia. Entonces están haciendo de la gracia un libertinaje.
2 veces muertos. Te expliqué también. Simplemente muertos en la carne, muertos en el espíritu. Y no muertos en la carne en cuanto al pecado, sino muertos a Dios en su totalidad. El otro, desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. ¿Qué es eso? Fieras ondas de mar. Son gente que tiene la habilidad de acarrear o guiar a muchas personas, que muchos lo siguen, y la razón por la cual lo siguen es porque les hablan lisonjerías o cosas que quieren escuchar, ya sea por unción o por los milagros que estos hacen. Pero mientras hacen milagros o tienen unción para lo que sea predicar, cantar o hacer milagros en cualquier forma, también hacen iniquidad y quebrantan los mandamientos de Dios. Entonces por eso es que son olas que mucha gente los sigue y que lo primero que hacen es esponjarse. Sí, como dice, que espuman su propia vergüenza. Simplemente se esponjan a sí mismos, piensan mucho más de sí, se ponen títulos y ya no hay más grande. En estos días he escuchado títulos como apóstol de apóstoles. Al rato van a sacar otro título, apóstol de apóstoles, porque ya no hay más para arriba. Ya al rato van a ser como el Papa, su santidad. O sea, van buscando entre más alto nombre se puedan poner a sí mismos. ¿Y quién es el apóstol de apóstoles? Sino Jesucristo. Pero estos se están espumando su propia vergüenza, están esponjándose a sí mismos. Esto es una señal de que utilizan la gracia como un libertinaje, porque aún conociendo la gracia de Dios, aún conociendo la palabra de Dios, aún se esponjan, aún se crecen, aún viven caminando en iniquidad, aunque saben que está escrito que sin santidad nadie verá al Señor. Estrellas errantes. ¿Qué significa estrellas errantes? Para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estrellas errantes, eso quiere decir que en un momento dado estas personas fueron encendidos. Tal vez incluso el Señor todavía los siga utilizando, porque la luz únicamente viene de Dios. Pero son errantes. ¿Qué significa eso? Que no van a donde Dios los manda, que no se mueven dentro de la voluntad de Dios, sino que por el simple hecho de que fueron hechos estrellas errantes, se mueven en su propio deseo y vanagloria con el afán de alcanzar el mundo para Cristo, y se van a sí mismos a alcanzar el mundo para Cristo. Y sí, tal vez por la luz que tienen de Dios, algunos se salven. Pero ¿de qué sirve salvar a un hombre y que tu alma se pierda? Te estoy diciendo esto para que sepas, porque la palabra, el llamado de Dios es llamado. Eso no lo va a quitar nadie. Pero cada persona es responsable de llevar bien su llamado. Hay muchos que obedecen el llamado que Dios les dio. Algunos los llamó a evangelizar y andan evangelizando. Pero al mismo tiempo que andan evangelizando, andan quebrantando los mandamientos de Dios. A otros los llamó al pastorado y están sirviendo como pastores y tienen luz. Pero al mismo tiempo que tienen luz, también quebrantan los mandamientos de Dios. Otros son profetas y profetizan la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo que profetizan la palabra de Dios, también están quebrantando los mandamientos de Dios. Y se mueven a su placer y deseo. Estos son los que hacen planes, se sientan, hacen planes de las cosas que van a hacer, y ya una vez bien trazado el plan, solamente vienen con Dios a que Dios bendiga el plan, y ya luego dicen, Dios lo ha bendecido, y se van y hacen el plan. Realmente nunca consultaron a Dios, porque hicieron el plan sin Dios, y luego vinieron a consultar a Dios cuando el plan ya estaba hecho. Y aún con todo y eso, Dios no les dio una respuesta, y así se lanzan y van y hacen el plan. Son predicadores, tienen luz, son estrellas, pero están caminando en iniquidad, aunque brillan. ¿Por qué brillan? Porque si Dios te da el llamamiento, Dios no quita las cosas. Y por causa del llamamiento, muchos se han perdido. Porque ¿qué está escrito? Que si Dios dijere al justo, ciertamente vivirás, y éste confiado en la palabra que Dios le dio, fuere e hiciere iniquidad, su santidad o su justicia no le será contada sino la iniquidad que hizo al último. Aquí el problema es que el evangelio se vive en pecado. Se hace el evangelio,
se predica el evangelio, se profetiza el evangelio, se hacen muchas cosas, se alaba, se hace todo lo que se tiene que hacer dentro del evangelio. Pero al mismo tiempo que todo eso se hace, también se hace pecado. Y nadie puede decir que no, porque es la realidad. Sus propias predicaciones los exponen, sus propias palabras los exponen, ellos mismos se exponen a sí mismos. Todo cristiano pecador se expone a sí mismo y se excusa a sí mismo de su pecado. Lo curioso es que reconocen que tienen pecado, pero cuando los redarguyes de pecado, luego dicen, no, yo estoy bien. Por eso utilizan el libro de Juan, y que dice, el que no tiene pecado, el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Entonces, los cristianos en estos días saben que están viviendo en pecado. Pero cuando les redarguyes de pecado, les dices, necesitas dejar de hacer eso. Eso es pecado en frente de los ojos de Dios. Se defienden como gatos boca arriba y dicen que no. Pero antes estaban reconociendo que tenían pecado. No todos reconocen que son pecadores, pero una vez que les hablas de que dejen del pecado, ellos mismos reconocen, o tú mismo reconoces, pueblo, que eres un pecador. Entonces se te habla del pecado que tienes que dejar, y en lugar de aceptar la corrección, tú dices, no, yo estoy bien. Pero antes estabas reconociendo que eres un pecador. Pero cuando se te habla específicamente del pecado, no lo quieres dejar. ¿Qué es eso? Sino más religiosidad, sino hacer el evangelio o seguir el evangelio conforme a tu propio criterio. Y sí se puede hacer todas esas cosas. Yo lo he visto, lo he mirado, porque realmente se ha vivido de esa forma en estos días. Por eso es que son estrellas errantes, ¿ok? Estrellas porque brillan, pero andan sin dirección en esta tierra. Prácticamente donde las olas los lleven, donde el viento los lleve, allá se mueven. No, que venga a predicar allá, pum. No, que venga a predicar acá, pum. No, que vaya acá, órale. Nunca se consulta a Dios para tomar decisiones de si voy o no voy. O sea, es como si fueran sus propios dioses en sí mismos. Y esa rebeldía, aunque Dios les dio el llamamiento, porque Dios las cosas que da no las quita. Pero el llamamiento no es garantía de salvación, pueblo. El llamamiento no es garantía para nadie de salvación. Busca en la Biblia y ve si por causa de que has sido llamado, tú tienes garantía de salvación. Ve en la Biblia y asegúrate de eso. No vayas a estar pensando que por causa del llamamiento que Dios te dio, Dios pudo haberte constituido lo que tú quieras, o lo que Él haya querido hacer contigo. Pero si tú en rebeldía contra Dios, Él te pone en el pastorado, vamos a decir así, y te da pueblo al cual tú enseñes e instruyes en justicia y en verdad. ¿Ok? Pero la santidad aún depende de tus manos. Está en ti todavía el guardarte de quebrantar los mandamientos de Dios. No por causa del llamamiento, ya con eso tienes la salvación garantizada. No, pueblo, ningún apóstol, ningún profeta, ningún maestro, ningún evangelista, ni ningún pastor que viva en pecado por causa del llamamiento, aunque fuera llamado por Dios, no tiene la salvación garantizada. ¿Estamos? ¿Nos entendemos? Porque si éste se aparta del Señor y busca vivir en pecado, su pecado va a ser traído enfrente de él. Entonces está haciendo todo pastor que quebranta los mandamientos de Dios, profeta o lo que sea, cualquiera de los 5 ministerios, que quebranta los mandamientos de Dios, es una señal de que realmente no ha nacido de Dios. Porque a mí lo que me deja bien claro y firme es el asunto que el que es nacido de Dios no peca. Que fuimos renacidos de simiente incorruptible. Estamos hablando de que el pecado ya no tiene más poder sobre nosotros. Tú puedes leer en Romanos 6 que el cuerpo del pecado ha sido destruido. ¿Cómo es posible que una persona en la cual el cuerpo de pecado fue destruido, cómo es posible que ésta peque si el cuerpo de pecado fue destruido? En estos días hay muchos enredos y todo el tiempo andan queriendo crucificar al viejo hombre. Pero el viejo hombre no se crucifica con acciones. El viejo hombre es crucificado por creer que Jesucristo crucificó tu cuerpo. Y tienes que creer y mantenerte. En los días primeros, cuando Dios habló, ¿había luz o después de que Dios dijo que haya luz, se hizo la luz? Dios habló primero y luego se hizo la luz. Por eso Dios dice ahora que Él ha crucificado tu cuerpo del viejo hombre en la cruz del Calvario y ha destruido el cuerpo de pecado. Entonces cuando tú crees esa palabra y confiesas esa palabra, entonces se hace real en ti. Pero es por fe. Las cosas en este evangelio, y si Dios permite te voy a hablar de estas cosas acerca del creer, cómo se tiene que creer en Dios. Y realmente no se tiene que hacer ninguna fórmula, sino simplemente creer. Y nosotros tenemos la habilidad.
Porque fíjate, cuando tú vas a la farmacia y te compras y estás ahí, tienes, vamos a decir, por ejemplo, un dolor de cabeza. Entonces vas a la farmacia y buscas entre las medicinas una que diga para el dolor de cabeza. Cuando tú miras que una dice para el dolor de cabeza, te la llevas. ¿Por qué? Porque tú crees que esa medicina te va a quitar el dolor de cabeza. En pocas palabras, nosotros tenemos la habilidad de creer en nosotros. El asunto es que si se decide creer, o en quién realmente se está creyendo. Esto es para que te des cuenta verdaderamente que sí se tiene el poder para creer. El asunto es que no se quiere creer, porque el creer no es un asunto que ves con los ojos, es un asunto que crees con el corazón. Te digo estas cosas, pueblo, para que te des cuenta lo que la Biblia habla. Si fuimos nacidos de simiente incorruptible, somos llamados a vivir incorruptibles en esta tierra. Porque por más que se haga, ya no podemos ser contaminados. El pecado, una vez que el cuerpo carnal es destruido, el pecado no tiene más poder sobre nosotros. Esto es bíblicamente hablando, pero estas cosas no se agarran porque no se creen. Entonces, esa es la gracia de Dios, es la gracia dada a nosotros, y de la misma forma como en estos días se hace de la gracia un libertinaje. Pueblo, el árbol bueno únicamente da frutos buenos. El árbol malo, si da frutos malos y los mezcle con buenos, con todo y eso sigue siendo malo. No puede salir agua dulce y agua amarga de una misma fuente. Y esto está escrito. ¿Nos entendemos? Así que si está saliendo agua amarga y agua dulce de la misma fuente tuya, es una realidad que necesitas ponerte a cuentas con Dios y pedirle que te perdone y te restaure nuevamente, para que de esa forma puedas vivir en el Señor con Él para siempre, apartado de lo malo. La gracia del Señor Jesucristo sea contigo, pueblo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.